Tenemos un proyecto de transformación, tenemos un proyecto de cambio que va a continuar con un nuevo Ejecutivo plenamente motivado y ambicioso. Y con él vamos a materializar nuestro programa de Gobierno y vamos a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos 4 años. Las consejerías que lo componen y las personas que van a estar al frente de las mismas serán responsables de ofrecer a todos los extremeños más políticas de crecimiento, mejores servicios públicos y más apoyo a las familias. Les informo de que el Consejo de Gobierno estará compuesto por 10 consejerías, 2 de ellas con rango de vicepresidencia, y la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, cuya titular tendrá rango de consejera. Somos 6 mujeres y 6 hombres al servicio de los extremeños como miembros de este nuevo Gobierno. Les adelanto que mañana tomarán posesión de su cargo los nuevos consejeros en esta misma sede y les avanzo también que aprobaremos los decretos de estructura de cada una de las consejerías en el Consejo de Gobierno que se celebrará posteriormente a la toma de posesión mañana, día 30 de abril. La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias estará al cargo de Abel Bautista, al que ustedes conocen de sobra. Abel asumirá la coordinación de la acción del Gobierno en su conjunto y, como novedad, se incorporan a esta consejería las competencias del Infoes, que incluyen las políticas y la planificación de la prevención y la extinción de los incendios forestales. De esta forma, Extremadura da un paso decisivo en la integración de todas las emergencias bajo un mismo departamento.